El Banco Central de la República Dominicana publicó recientemente el dato de inflación del mes de julio. Este es un indicador importante propuesto por parte del Banco Central a lo que son los agentes económicos de manera tal que lo puedan analizar y determinar qué es lo que está sucediendo con una variable que influye sobre el nivel de bienestar. Cuando estamos hablando de inflación, lo que estamos hablando es de el principal impuesto y el más regresivo de todos. Cuando hablamos de deterioro del poder de compra, lo que estamos significando con esto es que las personas tienen un menor poder de mantener el mismo nivel de bienestar, es decir, con su nivel de ingreso tiene una menor capacidad de adquirir bienes y servicios y poder mantener el mismo nivel de utilidad. Así que cuando el Banco Central publica este dato, lo propone a la sociedad en términos de sus cálculos y le presenta este indicador, pues lo que hacemos es analizar lo que son los componentes que explican su variación y de esa manera podemos tener una información que le puede ayudar a ustedes. Lo primero que hay que señalar es que cuando vemos y comparamos lo que fue la inflación, tenemos que partir con el dato del mes de junio. A junio, la variación del IPC respecto a mayo fue de 0.51%. Entonces, a partir de ahí, ¿qué podemos decir que sucedió en julio para comparar con junio? En junio, recuerden, con relación a mayo, una variación de 0.51%. Ahora bien, ¿qué podemos decir con relación a julio? A julio tenemos una variación de 0.19%, es decir, que comparándola con la inflación del mes de junio en términos mensuales hubo una desaceleración, es decir, se moderó la tasa de inflación a un 0.19% según datos, nuevamente les señalo, publicados por parte del Banco Central de la República. Ese resultado implica una desaceleración respecto al promedio mensual del semestre completo. Vimos el mes de junio, pero con relación al semestre previo, que fue de 0.33% la variación promedio mensual, pues este representa una desaceleración. De tal manera que lo que vemos acá en el mes de julio es una desaceleración al comparar con el 0.33% que fue el promedio mensual de variación de los precios. El dato constituye un alivio en las presiones de precios, pero su convergencia hacia el rango meta del 4% más o menos un 1% depende de lo que suceda con los precios de los combustibles a nivel internacional, porque eso influye de una manera directa y de forma significativa sobre la tasa de inflación. Así que habría que ver qué está explicando estas variaciones de los precios. Con relación a ya los datos específicos en términos interanuales, se tiene que la tasa de inflación, aquí usted ve la inflación subyacente, que es lo que también se conoce como el core inflation, que es la inflación que excluye los precios de los alimentos, así como también los precios de los combustibles y las expectativas. Si vemos acá, vemos que está por encima de este nivel que es el centro, el rango meta, que es el 4%. Miren acá los tres indicadores, tanto de inflación como inflación subyacente, como expectativas de inflación, todas están por encima del 4%. Y una de ellas, la inflación, está por encima del límite superior de la meta, que es el 5%. Recuerden que la meta es 4% más menos 1, de tal forma que tenemos que la meta de inflación va del 3% al 5%. Ese dato que ahí yo le estoy mostrando de inflación en términos interanuales está por encima del 5%. Específicamente, la inflación del mes de julio fue de 5.47%. Al comparar con lo que sucedió al mes de junio, es una reducción de 0.2 puntos porcentuales, porque la tasa de inflación al mes de junio, en términos interanuales, es decir, junio contra junio del año pasado, comparación del IPC de junio de este año versus el IPC de junio del año pasado, esa variación en términos interanuales fue de 5.67% y la de julio, es decir,
el IPC de julio de este año versus el IPC de julio del año pasado fue una variación de acuerdo al Banco Central de 5.47%, de tal manera que tenemos 0.2 puntos porcentuales menos. Ahora, de acuerdo con los datos de esa entidad, el organismo emisor, el Banco Central, la disminución de la variación de precios se debe a lo que sucedió con el componente de transporte y específicamente con los precios de los combustibles. Fue en el mes de julio cuando se tomó la medida de reducir los precios de los combustibles. Esa reducción de los precios de los combustibles, pues, inmediatamente influyó sobre la tasa de inflación interanual. Sigue estando por encima del 5% y ahí usted lo ve, ahí está por encima del 5%, 5,47, pero está por debajo de lo que sucedió el mes anterior, que fue 5,67. Y esto se debe al hecho de que hubo una disminución de la variación de precios del grupo transporte, que tenemos una variación mensual negativa de 0.14%. Dicho resultado se explica por la reducción de los precios de los combustibles, léase la gasolina, tanto premium como regular, así como también gasoil y GLP. Esa reducción de esos precios es lo que provoca que la variación del grupo de transporte fuera de menos 0.14%. Y ese menos 0.14% pues ayudó a que se desacelerara la tasa de inflación en términos interanuales y también en el mes. Recuerden que en el mes julio versus junio fue una variación de 0.33% y esto estuvo, perdón, de 0.19% y estuvo por debajo del 0.33% que es el promedio. Recuerden, julio versus junio fue 0.19%, promedio del semestre 0.33% y esto se explica por el ajuste de transporte. Ahora bien, hay otros grupos de bienes que incrementaron sus precios. Hay otros grupos que incrementaron sus precios, entre ellos alimentos. Y ese sí es un problema. Mírenlo acá. Ahí tenemos la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas. Fíjense que está por encima de la inflación medida por el IPC general. Fíjense que acá tenemos el 5,47, pero esta variación aquí está por encima del 7%. O sea, esa variación ahí del grupo de alimentos es algo importante. Este mes, en términos interanuales, estaría por encima del 7% y tenemos acá que en términos mensuales, es decir, la variación de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 0.23%. Esto fue impulsada por los aumentos de los precios de productos que nosotros aquí habíamos señalado que iban a comenzar a tener ya en el verano una reversión a lo que se había observado en los meses previos, que era una caída. Ahora tenemos un ascenso de los precios y entre esos productos está el precio del pollo fresco, las papas, el arroz, el ñame, agua purificada y otros productos más registraron variaciones ascendentes de los precios. Y por eso usted observa que aquí se ve muy claramente cómo el precio de grupos de alimentos y bebidas no alcohólicas está en términos interanuales muy por encima de la tasa de inflación. Restaurantes y hoteles, que es otro grupo importante, registró una variación de 0.54%. Una variación de 0.54%. Si yo lo analizo, está por encima del límite superior. Recuerden, si yo lo analizo, tendría que usar una fórmula geométrica, pero si usted lo quiere hacer algo rápido, toma ese punto 54% que le estoy señalando y lo multiplica por 12 y usted ahí tiene la variación en términos ya anualizados. Vuelvo y repito, lo ideal es utilizar una fórmula geométrica para hacerlo, pero de forma aritmética también lo pudiera hacer. Es una aproximación, le va a dar algo parecido y va a estar en este caso por encima del límite superior del 5%, específicamente va a estar por encima del 6%. Ese grupo, en términos, si se anualiza esa tasa de inflación que se registró en el mes de julio para el grupo de restaurantes y hoteles. Y esto se debió
al hecho de que hubo un encarecimiento de las comidas preparadas fuera del hogar y obviamente que eso está relacionado con el precio de los alimentos. Los alimentos están creciendo, entonces cuando usted va a comer fuera, también usted observa que hay un aumento de la inflación. Recuerden que cuando estamos hablando de que hay un aumento de los precios de los alimentos, eso es un impacto fuerte a los segmentos más pobres. Es decir, si esto lo descomponemos y decimos cómo le está impactando a los segmentos cuando tenemos, por ejemplo, deciles o quintiles. Deciles grupos de 10, quintiles grupos de 20. Si yo tomo los 5 grupos de 20 y miro cómo le están impactando los incrementos de los precios, específicamente de alimentos, nos damos cuenta que ese incremento de precios de alimentos se explica y golpea principalmente, se resiente el segmento de población más pobre, que es el que tiene un mayor consumo de ¿qué? De estos productos como pollo, como arroz, habichuela y así sucesivamente, alimentos en términos generales y bebidas no alcohólicas. Son los más pobres los que consumen más. Entonces, cuando suben los precios, es a ellos que le está impactando de una forma verdaderamente dramática. Y esto cuando lo mostramos aquí, lo que estamos diciendo es que los aumentos de precios estarían impactando a los segmentos más pobres y vulnerables del país. Con relación a la inflación subyacente, que es la inflación cuando le sacamos el componente que tiene que ver con alimentos y energía y nos quedamos únicamente con aquellos que estarían más relacionados con la política monetaria, nos damos cuenta, y aquí se lo puedo mostrar también la inflación subyacente, que está en el entorno del 5%, es decir, está en el límite superior de la meta. Recuerden la meta del 3 al 5%. La inflación subyacente está, de acuerdo al Banco Central, en 4.96%, eso es 5%, que es el límite superior de la meta. Y lo que le dice a usted, que aun cuando el Banco Central decidió mantener en su reunión de julio, que tomó hace unos días, la tasa de interés en 5.25%, a pesar de eso, la realidad es que el Banco Central tiene que darle mucho seguimiento a lo que va a llevarse a cabo en términos de política monetaria en los Estados Unidos, porque es muy probable que en los Estados Unidos en septiembre se aplique una política monetaria más restrictiva, así como también en la eurozona. Y ante esa situación, y visto que tenemos una tasa de inflación que está en el límite superior de la meta, la tasa de inflación subyacente, y que la tasa de inflación medida por el IPC está por encima de la meta, es muy probable que en los próximos meses el Banco Central decida subir su tasa de interés de política. Y usted me dice, pero ¿por qué la va a subir si estamos viendo que la inflación bajó? Miren, es probable que la suba por lo siguiente, porque esa tasa del 5.25 no es la tasa de interés que en realidad está siendo compatible con las condiciones de liquidez que ahora mismo tiene el Banco Central. Es decir, que hay un divorcio entre la tasa de interés de referencia, la de señal, y realmente las condiciones de liquidez que tiene el Banco Central. Pero de ese tema vamos a hablar en el próximo segmento de Tecnopol. Vámonos a la pausa.